Buenos días a todos. Doy inicio formal a la audiencia en instancia de impugnación convocada en el caso judicial que el tribunal está integrado por el doctor Cabral, el doctor Varecio, yo soy Repeto, y también para que quede constancia le voy a pedir a las partes que se presente cada una. Buen día, soy Marcelo Eduardo Gerrique Velasco, defensor de confianza. La Fiscalía, María Eugenia Titanti. Buenos días, por la parte querellante, en representación y mi colega Darío Kosowski. Bien, y la defensora de los derechos del niño. Buen día, defensora de los derechos del niño, Andrea Rapaz. Muy bien. Yo no sé si están al tanto, si no lo están, se los notifico ahora. El Tribunal Superior de Justicia, por acuerdo del 29 de noviembre del año 17, aprobó el acuerdo 5680, que es un reglamento de audiencia para el Tribunal de Impugnación. Dentro de lo que establece el reglamento, en el artículo 13, dispone que el tiempo de exposición de cada parte tiene un máximo de 25 minutos. Excepcionalmente, en caso de que haga falta, autorizaré que se extiendan un poco más, pero tengan en cuenta ese plazo para ordenar sus exposiciones. Bueno, es una impugnación ordinaria interpuesta por la defensa contra una decisión de un juez de garantías, así que le doy la palabra a la defensa. Sí, buenos días, distinguidos jueces y partes aquí presentes. En primera síntesis, el único agraviado, conforme lo acaba de señalar, en esta audiencia es y desarrollaré brevemente, quizás muy por debajo de ese límite temporal de 25 minutos, qué es lo que venimos a plantear. En los requisitos de legitimación, tanto objetiva y subjetiva, y de temporalidad, se ven satisfechos, ha sido deducido. Esto es una impugnación contra un auto procesal importante, ha sido deducido dentro de los 5 días hábiles de decidida la cuestión. Procede contra un auto que deniega, que revoca un sobreseimiento explicitado por la Fiscalía, por la señora fiscal Mariana Córdoba, en su extenso dictamen de 46 páginas, que aquí de alguna manera voy a reproducir, y en su alocución en audiencia de aproximadamente 1 hora. Comienzo por el final. Relacionado con los requisitos, entendemos que están satisfechos con la presentación efectuada. Relacionados con el motivo por el cual distraigo la atención del tribunal, entendemos que hay arbitrariedad, y hay arbitrariedad en la clasificación de Genaro Carrió, concernientes al objeto de la decisión, por no decidir cuestiones planteadas por la Fiscalía y la defensa, y decidir cuestiones no planteadas siquiera por la querella. Segundo, concernientes al fundamento normativo de hecho, y su conclusión en sustentar su fallo en una fundamentación aparente. El agravio de la arbitrariedad es tan patente que, si vamos a la parte resolutiva de la decisión, llega a explicitar como primer punto tener por no presentada la acusación hecha por el Ministerio Público Fiscal y tenerlo por apartado del presente, teniendo por extinguida la pretensión de persecución de la acción pública. En segundo lugar, tener por presentado el pedido de querella y consecuentemente abrir esta audiencia para controlar la acusación. Si vamos a la parte resolutiva, advertirán rápidamente que esta es una audiencia que viene solicitando la Fiscalía, no la defensa, desde el día 19 de octubre para, frente a la oposición al sobreseimiento, explicitar las razones por las cuales
la Fiscalía entiende que la causa o el imputado tiene que ser sobreseído. Bien, si vemos la parte resolutiva sobre el sobreseimiento, nada dice. Y esto no es un tema menor, no es un tema, es justamente la arbitrariedad y tiene que ver con, primera cuestión, decidir una cuestión no planteada. Vengo a tachar de arbitraria una decisión que le tomó 37 minutos al doctor Piedrabuena. Arranca los fundamentos de su decisión a las 13:46 del día 19 de diciembre del 2017. 13:46, traje el pendrive, por si no llegan a ubicarla, de esta audiencia, y destina no más de 1 minuto y medio en analizar la hora de alocución de la fiscal Mariana Córdoba. Y cuando lo analiza, entre comillas, por eso en el escrito que no voy a dar por reproducido, sino que va a ser materia de explicación en esta audiencia, ¿qué es lo que nos viene a decir el doctor Luis Piedrabuena? Es importante, escuchen esto con atención porque es lo único que dice sobre el sobreseimiento, propiciado por la Fiscalía y acompañado por la defensa. Y dice, es importante entender en este punto que para requerir abrir el juicio no se requiere tener por probado la autoría y el hecho, eso se requiere para la condena. 13 horas 52 minutos 16 segundos. Acá se requiere causa probable y no certeza, ya que en la audiencia de control de acusación no se juzga al imputado. Esa necesidad de que haya causa probable y que se justifique por las partes que han pretendido convertir esta audiencia de control en una mini audiencia de juicio. Eso es lo que pronuncia respecto del sobreseimiento. Y ustedes dirán, no, yo estoy extrayendo parcialmente para fundar mi disenso con la decisión. No, el señor juez Piedrabuena dedica de los 37 minutos aproximadamente una presentación que es prácticamente un circunloquio, un soliloquio, donde dice que él formó parte de la comisión como empleado legislativo de creación de este código, que no es cierto lo que afirma el abogado defensor en cuanto a la participación de la querella, que tampoco resulta ser cierta la jurisprudencia oscilante, y bueno, analiza Rivera versus Barreiro, porque hubo una mínima objeción relacionada a ver si podía o no continuar interviniendo la Fiscalía y si la querella era autónoma o no, o si este código le daba mejores y nuevos y más derechos que el código anterior, pero no era el nudo de la cuestión. Estuvimos sentados con la doctora Córdoba, escuchando atentamente, y relacionado con ustedes querrán, más allá de la objeción que vengo a plantear, en la arbitrariedad de no decidir la cuestión que le trajimos, estamos postulando un sobreseimiento y defendiendo un sobreseimiento. Pues bien, ¿por qué no se reproduce esa frase que tenemos algunos años? Escuchábamos en el procedimiento federal escrito que decía que en el sumario no hay debate ni defensas, y después en los mixtos que decían algunas de las partes, no es porque no tenga razón, puede tenerla, pero el ámbito más propicio para discutir esta cuestión es el juicio oral. O sea, razonamientos de plancheta, pero sinceramente ofende la inteligencia y ofende la dedicación que la fiscal Mariana Córdoba explicitó, que el hecho que se le endilgaba que el hecho no iba a poder ser probado y que la autoría del imputado
imputado no iba a poder ser probado, que es lo que vino a postular. Bueno, nos dice Piedrabuena, nos señala de alguna manera, y es interesante ver el video como postula la defensa, porque nos lo señala como si fuéramos, o sea, con un tono de, originando el lenguaje de aleccionamiento, donde nos dice, miren que esta audiencia de control de acusación no es el juicio propiamente dicho, y que no hace falta dar por probado el hecho y la autoría. O sea, ese es el fundamento aparente. El fundamento aparente es decirnos a nosotros, que somos operarios, usuarios del derecho, que venimos a postular una pretensión, es decirnos, no, se equivocaron, vinieron a otra audiencia y litigaron una cuestión que no es propia del control de acusación. Pues bien, estamos frente a un control de acusación en el cual se había ofrecido prueba. Dijo que la prueba en el control de acusación no procedía. Le licitamos por qué motivo era necesario escuchar mínimamente una prueba. En lo relativo al control de acusación, obviamente queríamos confrontar sobreseimiento y acusación deducida por el acusador privado. Obtuvimos estos renglones decisorios. 1352, acá se requiere causa probable y no certeza, ya que en la audiencia de control de acusación no se juzga al imputado. Simplemente con que haya causa probable y se justifique, y las partes han pretendido convertir en una audiencia de debate esta cuestión. Entonces, vuelvo sobre mis pasos, una audiencia que comienza a las 8:30 de la mañana, se termina resolviendo a las 2:30 de la tarde, la decisión de 37 minutos para explicarnos que fue empleado legislativo, integró una comisión, que la defensa estaba equivocada en las postulaciones relativas a la intervención de la querella, pero sobre el sobreseimiento, que con menudo detalle le trae a consideración la Fiscalía, nada más. Más aún, para justificar y demostrar su conocimiento técnico sobre cómo debía intervenir la querella, cómo debía intervenir la Fiscalía y dejar de intervenir, postula una interpretación de una norma del Código de Procedimientos y resuelve tener por apartada a la Fiscalía sin petición de la querella particular. Obviamente, iba a ser una consecuencia de resolver el sobreseimiento, pero fíjense que resuelve tener por no presentar la acusación hecha por el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal no hizo una acusación, postuló un sobreseimiento. ¿Qué dijo en el sobreseimiento? Que a este señor, al cual había sido denunciado de comportamientos lascivos o perversos contra dos criaturas, no había ningún elemento para vincularlo y someterlo a juicio. ¿Qué nos dijo la Fiscalía? Que las cámaras Gesell discrepaban entre sí, que los informes del psiquiatra forense no encontraban un perfil de abusador por parte del señor de que atentaba contra sus propios hijos, el propio psicólogo infantil de parte y el oficial de la Defensoría de los Derechos del Niño, no encontró ningún elemento en esas criaturas. ¿Qué nos vino a decir? Que se tomaron otras cámaras Gesell como la de Ivo, otro vecinito, muy por el contrario, señalaba el buen comportamiento. Y los denunciantes, el odontólogo, los denunciantes, anestesistas de forma audióloga, se explicitó el mismo legajo fiscal y se hizo mérito de tal circunstancia,
han contaminado fundamentalmente la señora denunciante el testimonio brindado en cámaras Gesell por criaturas, una de las cuales tiene un retraso madurativo importante y visible, y han contaminado la prueba. Se hicieron 2 cámaras Gesell porque no obtuvieron la primera. Estamos frente a una criatura, no quiero avanzar en esta cuestión, pero ¿qué es lo que dice la Fiscalía? Estamos frente a una criatura que en la supuestamente por boca de la madre la denuncia, el señor se vestía con anillos, con capas y los encerraba en el placar y le hacía pis en la boca y se abrían los glúteos. Bueno, un sinnúmero de descripciones fantásticas que no pudieron ser corroboradas por ninguno de los vecinos. Sí, lo que pudieron corroborar los vecinos es que los padres, los interesantes, son abandónicos, dejan los chicos en la escuela, han dejado a los chicos en la escuela. Él hacía pool con su mujer, que es odontóloga, para llevarlos de un lado a otro. Y cuando digo abandónicos, y esto hizo mérito, por eso la doctora Córdoba, que son tan dedicados los fiscales cuando son delitos contra la integridad sexual y hay menores, recorrieron un camino muy extenso, pero también muy extenso en la fundamentación, 46 páginas en las cuales aluden a este tipo de incongruencias. Todos los vecinos que en un barrio en el cual de jóvenes profesionales y empleados que sus chicos van de uno y otro lado, aluden a que el único comportamiento disfuncional lo tenía la familia de este anestesista y esta formadora. Con lo cual, a nosotros nos tocó la circunstancia, y con esto es la información que debo brindar al tribunal, de comenzar actuando frente a una denuncia en la cual el señor era denunciado y que fotografiaba y filmaba a los chicos. Vuelven de vacaciones en Santa Fe con su mujer, le están allanando el domicilio y se le llevaron las notebooks, las tablets, videofilmadoras, cámaras. Revisaron durante meses todos los soportes, hasta los historiales de búsqueda de cada uno de los integrantes de la familia, y no encontraron absolutamente nada. Y la doctora Ramón, la primera interviniente, sin pedido de los abogados que va a charlar con los fiscales, o si no, con los expedientes, con las audiencias, explicita de que si no encontraban nada en los dispositivos electrónicos, se los restituían y se cerraba la causa, porque esa era el primer rasgo de perversión, una persona que supuestamente fotografiaba y filmaba en situaciones de abuso, de perversión intramenores. Bien, eso no aconteció. Luego, y no se cerró la causa, luego interviene el fiscal que falleció, y terminada una de las primeras audiencias, y la Cámara Gesell explica públicamente que va a pedir el sobreseimiento, y se lo dice, cosa que nunca había pasado. Se lo dice hasta el diputado, ¿cómo se llama? Di Maggio. El doctor Di Maggio le explica que va a pedir el sobreseimiento, que no le gusta la segunda Cámara Gesell, que la ve absolutamente influenciada. Y bien, no acontece el sobreseimiento, o sea, no se pide, hay una readecuación interna de las fiscalías, cambian los fiscales y interviene Mariana Córdoba, que viene a una audiencia con nosotros prácticamente, o sea, ella misma lo dice, yo no conozco el expediente, y ahí genera una investigación. Pese a ir adelante con la formulación de cargos, genera una investigación. Hay una investigación en la cual cada una de las cosas que pidió la querella y cada una de las cosas que pidió la defensa, incluido escuchar a los querellantes y escuchar hasta el propio imputado y evacuar de alguna manera, en el antiguo lenguaje, evacuar las citas propuestas, escuchó a todo el mundo y rehace la investigación y arriba una convicción. Vamos a una audiencia frente al doctor Piedrabuena, en la cual
fue interrumpida 2 o 3 veces diciendo que su alocución era muy larga, pero era fundamental que no había prueba objetiva alguna que sustentara pasar al estadio siguiente y llegar a un control de acusación. ¿Qué es lo que queremos sostener? Y esto no es una cuestión de difícil resolución. Continúa. Nosotros estamos diciendo y le dijimos al doctor Piedrabuena que teníamos peritos de parte y peritos oficiales, como el licenciado Pablo Cabeza, como el forense Flavio D'Angelo, y gente, una médica pediatra que tiene 40 años de antigüedad, que analizó con otra psicóloga esa cámara Gesell y pudo ver claramente que estaba influenciada. Pero fundamentalmente lo que nosotros propiciábamos era, si estamos postulando un sobreseimiento, necesitamos un juez, repito, que decida sobre el sobreseimiento, sobre el mérito de lo que está explicitando la Fiscalía y acompañando la defensa. Repito, no destinó más de 1 minuto y medio para decir que estábamos equivocados, falacia domina, cuando parezco argumentos, digo la cuenta. Entonces, estamos equivocados, estamos pidiendo, estamos convirtiendo en la audiencia de control de acusación. Cuando cada uno de nosotros empezó a aprender de este nuevo código de procedimientos, llegamos a una convicción que una audiencia de control de acusación o de sobreseimiento era una audiencia central, era una audiencia en la cual íbamos a litigar en este procedimiento acusatorio. Nuestra litigación, y por eso yo digo en una de las aseveraciones, hay una desproporción argumentativa. Y hay una desproporción argumentativa que en aspectos no litigados, en cuestiones, nadie dijo esto de tener por no presentada una acusación que nunca se presentó. Creo que la prueba palmaria, y creo que el primer abordaje que ustedes pueden hacer es decir, a ver, resuelve una cuestión que no le traen a consideración. Resuelve con un fundamento aparente, porque, repito, termina diciéndonos que se tiene por no presentada una acusación, cuando la audiencia es de un pedido de sobreseimiento y la primera resolución era audiencia concentrada de pedido de sobreseimiento y control de acusación. Nada se dijo sobre el sobreseimiento. Y repito, buena fe procesal mediante, no voy a, hablando mal y pronto, vender gato por libre. No resolvió el sobreseimiento. ¿Y qué es lo que venimos a pedir nosotros? Revocar la decisión de Piedrabuena, apartarlo y tener un juez que nos permita litigar el sobreseimiento que postula la Fiscalía y que acompaña la defensa. Y eventualmente, por el resultado que tenga que salir. No resolvió sobre la cuestión que trajimos a litigar. Y esto no es expresar disenso con lo que decía. Simplemente hizo gala de un fundamento aparente, de cuán equivocados estábamos, pero a las verdades incontrastables, repito, explicitadas en 46 hojas, que no las leyó la fiscal, trató de decirle, miren, por donde fuimos, ni los vecinitos, ni las cámaras Gesell, muy por el contrario, no vamos a llegar, no es que, inclusive dice, no es que los chicos mientan, sino que no podemos saber si los chicos hablan por boca propia o lo que están diciendo es reproducir lo que pudo comprobar la fiscal Mariana Córdoba, que todo esto comenzó en una charla en el baño, la denunciante, la acusante sentada en un inodoro, con una estatura de 4 años de edad. Eso fue el origen de toda esta cuestión. La fiscal procedió con una objetividad absoluta y el doctor Piedrabuena no resolvió lo que nosotros, no es que no resolvió, que resolvió el contra, no resolvió, o sea, no atendió ningún argumento relacionado con el pedido de sobreseimiento postulado. No decidió que estaba
equivocada la apreciación de la Fiscalía o de la defensa o postular ese temperamento procesal. Simplemente dijo, con que haya causa probable, yo no tengo la obligación, o sea, no necesito que esté probado el hecho o una declaración de autoridad. Con que haya causa probable y la acusación particular pueda explicarlo, esto debe ir para él. Y obviamente lo hizo sobre texto, fue muy florida su discusión, de dar fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos, de la intervención de la acusación, o argumentos que el derecho a la tutela judicial efectiva, obviamente que fue florido, pero no decidió la cuestión medular que le traíamos a conocimiento. Con lo cual, el primer acto de cese, y con esto concluyo, a la odisea que tuvo que vivir esta persona inocente que parecía Anthony Perkins en la película El Proceso, inspirada en el libro homónimo de Frank Kafka, que un día se allana su domicilio, que es señalado, y que tiene que recorrer la carrera de explicarle que no es perverso, El primer cese, producto de una actividad adquisitiva de la Fiscalía, lo postula la propia Fiscalía a esa intervención ominosa. Y no pudimos, ni fuimos escuchados, no pudimos ser escuchados por una audiencia que fue muy extensa. Estoy hablando que empezamos 8:30 y terminamos a 14:30, que dedicó 37 minutos a comentarnos cómo había integrado la Comisión Legislativa, cuán equivocada estaba la defensa y qué importante era la participación con este nuevo código de la querella. Bueno, de verdad, allá de toda cuestión, y una cuestión accesoria, son inferencias, porque letra escrita y literal relacionada a la intervención de la querella autónoma no la había, pero no era materia, o sea, sinceramente nos hace acordar cuando Sabina habla de ruido de abogados, o sea, termina decidiendo aspectos no litigados. Cuando decide el sobreseimiento lo hace con fundamento aparente, arbitrariedad por donde la veamos, pero con esto concluyo. Basta simplemente ver los 37 minutos y detenerse, repito, o arrancar en la hora 13:46:55, escuchar 2 segundos y avanzar luego a la hora 13:52 cuando resuelve el sobreseimiento. Cuando resuelve con menos de 1 minuto y medio, ¿por qué no debe ser sobreseída la causa? Eso lo consideramos arbitrariedad. Y para concluir, consideramos arbitrariedad, y repito, está patentizada en la parte resolutiva, en la cual no se hace una sola mención a que esa audiencia fue de sobreseimiento y de control de acusación. Eso es todo por los menudos argumentos propiciados por esta parte. Pido se revoque esa decisión, se lo aparte a Piedrabuena y podamos litigar adecuadamente el sobreseimiento con la Fiscalía presente. Gracias. Muy bien, cumplió perfectamente con el tiempo. Antes de darle la palabra a las otras partes y al solo efecto de que quede perfectamente circunscripto su agravio. El único agravio consiste, si yo mal no entiendo entonces, en el hecho de que usted afirma el juez no se habría expedido acerca de el sobreseimiento. No escucho ninguna objeción, corrígeme si me equivoco, respecto a que eventualmente continúe la querella sin la participación de la Fiscalía. Respecto de eso no tiene agravio. No hay ningún tipo de agravio. Explicitamos una cuestión durante esa audiencia, pero no es motivo de agravio. Perfecto. Todo se limita al sobreseimiento. Sí. Muy bien. Aclarado eso, tiene la palabra la Fiscalía. Bien, muchas gracias. Bien, en relación a lo que plantea la defensa, voy a dividir brevemente la exposición en 2 puntos. En primer lugar, y en cuanto a la admisibilidad formal, a la legitimación objetiva que tiene la defensa de cuestionar esta resolución del doctor Piedrabuena,
entiendo que, conforme ya lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, en el caso Guzmán Aldo y en el caso Dr. Vitale sobre queja, ambos del año 2015, nos encontramos ante una resolución que no es impugnable como objeto procesal, como autoprocesal. El tribunal dijo que no era una resolución encuadrable dentro de lo que es los autos procesales importantes del artículo 233, circunscribiendo así cuáles son los actos que son pasibles de revisación previo a la obtención de una sentencia o resolución definitiva. Y como dijo el tribunal, haciendo propias sus dichos, nos encontramos ante una resolución que no causa un gravamen irreparable, más allá de lo que manifiesta la defensa y que es conocimiento de todos, que el imputado continúa sometido a proceso, y ese sería el gravamen que plantea la defensa. Entiendo que este es un óbice, un obstáculo formal insalvable, y que por eso no sería procedente proceder a su revisación, porque lo cierto es que al imputado le resta, en su caso, la revisación o la impugnación de la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al proceso. Pero si su señoría, si el tribunal considerara que corresponde analizar igualmente la resolución que ha dictado el doctor Piedrabuena, en cuanto al fondo de la cuestión, debo aclarar que, como ya lo ha dicho la defensa, lo que el doctor Piedrabuena resolvió fue en base a un pedido de la Fiscalía de instar el sobreseimiento del imputado en función de que se habían formulado cargos en el mes de junio por un hecho de abuso sexual, y la Fiscalía, luego de haber atravesado toda la etapa de investigación, consideró que no había alcanzado el estándar probatorio suficiente para solicitar la apertura a juicio, haciendo un análisis probabilístico de que con la evidencia reunida no se iba a alcanzar a una condena. Y es cierto, se relató extensamente, en ese caso por la doctora Mariana Córdoba, de cuáles habían sido las evidencias colectadas, incluso a pedido y a sugerencia de las partes acusadoras privadas, y todas las cuales no alcanzaban a fundamentar, no constituían mérito acusatorio suficiente para solicitar la apertura a juicio. Ese fue el motivo por el cual se requirió el sobreseimiento, y el doctor Piedrabuena, discrepando de esta postura, que con toda objetividad planteó la Fiscalía en esta audiencia, dijo que a su criterio, y haciendo lugar a lo que las querellas manifestaban, sí existía mérito incriminatorio suficiente, sí existía causa probable de la autoría de estos hechos, aclarando y reconociendo, como dijo el doctor Enrique Velasco, de que no se requería certeza para avanzar a la etapa siguiente del proceso, y que no requiriéndose ese grado de probabilidad, es decir, certeza respecto de la materialidad y la autoría de los hechos, entendía que existía ese estándar suficiente para disponer la apertura a juicio. Los términos en los que dictó su resolución, entiendo que resolvió el doctor Piedrabuena, y en los minutos que la defensa indicó, tener por no presentada la acusación fiscal y consecuentemente tenerla por apartada del presente caso. Es decir, en esa audiencia, incluso van a poder verlo en la filmación, se apartó a la Fiscalía de que continuara presenciando el control de acusación que se iba a realizar allí mismo, y que por una cuestión de traslados no se avanzó, pero que en ese mismo momento la Fiscalía cesó la intervención en el caso, continuando las querellas en soledad. Perdón, doctora. También creo que fue clara, pero para que no quede ninguna duda. Sí. No apartó a la doctora Córdoba, sino que apartó a toda la Fiscalía. Al Ministerio Público Fiscal. Okay. Sí. Por eso también quería aclarar esto, porque si bien fuimos convocados como Ministerio Público Fiscal, lo cierto es que la situación es híbrida, si se quiere, o al menos gris para nosotros, porque entendemos que si bien esa resolución está siendo cuestionada, el doctor Piedrabuena apartó a la Fiscalía en esa audiencia, y eso no ha sido motivo de agravio, como su señoría le consultó recién a la defensa. No estaría cuestionando el avance de las querellas en soledad. Teníamos también esa duda, porque lo cierto es que también está en el escrito de impugnación que cuestiona la defensa esto de que se permitiera a las querellas avanzar sin la Fiscalía.
Pero quiero dejar en claro que esta fue la discrepancia por la que el juez resolvió disponer la apertura a juicio o al menos avanzar sin hacer lugar al sobreseimiento, pero que entendemos ello se desprende de la resolución que adoptó al resolver concretamente que apartaba a la Fiscalía y que le daba lugar a la querella a continuar con las acusaciones que cada una había presentado. Entiendo que es una cuestión literal o de interpretación de esa resolución que se desprende de todos los considerandos que fue el mismo manifestando el doctor Piedrabuena en cuanto a su postura en relación al mérito incriminatorio. Si esa es su fundamentación, lo cierto es que en esa postura la Fiscalía insiste en lo que ha sido el objeto y la fundamentación del sobreseimiento, pero que ha sido rechazado por el juez de garantías por considerar que no se requería certeza para avanzar a la apertura a juicio. En consecuencia, y resumiendo en este aspecto de que entendemos que por los dichos y la argumentación que ha brindado el doctor Piedrabuena, lo que ha resuelto es rechazar el sobreseimiento y disponer que las querellas continúen en soledad, como ya ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Justicia, de que puede hacerlo sin que sea necesario obligar al fiscal a que continúe junto con la acusación privada, entendemos que no es impugnable en cuanto a su faz formal y por eso esa es la postura de la Fiscalía. Y hasta aquí voy a llegar porque lo cierto es que nosotros como Fiscalía ya no continuamos en el caso y por eso me remito a la cuestión de la admisibilidad nada más. Eso es. Muy bien. ¿Sigue la querella particular o la defensora de los derechos del niño? Ok. Sí. Esta querella me voy a expedir sobre diferentes puntos. En primer lugar, en cuanto a la admisibilidad, coincido con lo que señala el Ministerio Público Fiscal respecto de que no se encuentra previsto dentro del 239, esto es dentro de la facultad de impugnabilidad subjetiva del imputado, ni el 233, los requisitos de impugnabilidad objetiva, la denegatoria del sobreseimiento, porque concretamente es eso. Cuando hizo su alocución el doctor Henrique Velasco, señaló como que lo que se impugnaba era la revocatoria del sobreseimiento, y hizo mención a que se revocó un sobreseimiento pedido por el Ministerio Público Fiscal, algo así es lo que expresó aquí en la audiencia. Eso que está indicado en el 239 no es este supuesto. La revocatoria del sobreseimiento es cuando el Tribunal de Impugnación hace, o sea, un sobreseimiento dispuesto por un juez, es luego revocado por el Tribunal de Impugnación. Ese es el único supuesto que está previsto en los casos para que la defensa pueda impugnar vinculados con el sobreseimiento. Entiendo luego tratar de ingresar en el auto procesal importante nos lleva a otro punto que bien señaló la Fiscalía y que tiene entendida la jurisprudencia de nuestra provincia, que en este caso concreto no causa un gravamen irreparable, porque puede ser reparado en ocasión de la sentencia definitiva. Y si ingresamos un poquito más a cuál es el razón, que esto ingresa en cuál fue de alguna manera el motivo del pedido de sobreseimiento de la defensa en dicha audiencia, tiene que ver con cuestiones de valoración probatoria. Y en esto ahora también me voy a expedir el juez de garantías a lo largo de la audiencia, le explicó en uno de los puntos y le señaló, o sea, dio como parte de sus fundamentos, en que tenía que ver concretamente con la producción de ciertos elementos de prueba, que la defensa, o sea, en el 168 se establece que la defensa puede solicitar el sobreseimiento en tanto y en cuanto eso no dependa de cuestiones que deban ser discutidas o debatidas en juicio. Hizo expresa mención de dicha norma. Y concretamente, como hemos visto de la locución que ha realizado la defensa, lo que vienen a plantear aquí es una cuestión de valoración probatoria de los diferentes elementos reunidos en la causa. Nosotros entendemos que en razón de la normativa prevista en cuanto a los requisitos objetivos y subjetivos de la impugnación ordinaria y el principio de taxatividad, entendemos que debe ser declarada formalmente inadmisible y será oportunamente
en caso de tener agravio luego de sentencia definitiva, donde va a poder plantear estas cuestiones la defensa. Quisiera ahora, bueno, hay cuestiones en cuanto al pedido de sobreseimiento en sí, o sea, para el supuesto de que su señoría desee ingresar al fondo del tratamiento. Nosotros señalar brevemente, porque no se ha dicho, este caso formuló cargos por que en reiteradas oportunidades abusó sexualmente de los menores nuestros representados, quienes nacieron el 21 de octubre del 2009 y el 4 de abril del 2012, cuando los niños tenían 6 y 4 años de edad respectivamente, durante el transcurso del año 2016, más precisamente hasta el mes de septiembre de dicho año, que dichos abusos ocurrieron en el domicilio imputado del jugar con los hijos del imputado. Se quedaba con los niños sin que esté presente otro adulto en el pene y en la cola del menor por debajo de la ropa en al menos 3 oportunidades. También y en oportunidad le puso su pene en la boca del menor, orinando en la misma, y en otra ocasión puso sus glúteos sobre la cara del niño. En cuanto a la niña, la cola y la vagina por debajo de la ropa en varias oportunidades. Estos hechos fueron calificados como abuso sexual simple, en 3 hechos en concurso real, con abuso sexual gravemente ultrajante respecto de los hechos de y abuso sexual simple reiterado respecto de esta calificación se encuentra prevista en el 119, primer y segundo párrafo, 55 y 45 del Código Penal. La pretensión, estos fueron los hechos por los cuales se formuló cargo, y sobre estos hechos, luego de realizada la formulación de cargo, el querellante, en tiempo y forma, realizó el requerimiento de apertura a juicio. Como bien se le ha dicho, si bien no es materia de discusión, pero sí fue materia de discusión en aquella oportunidad, el juez de instrucción tenía 2 cuestiones a resolver. En primer lugar, tratar el pedido de sobreseimiento que realizó la Fiscalía, que como señaló la señora agente fiscal, fue en razón del inciso 5 cuanto a la valoración probatoria, conjuntamente con nuestro pedido de requerimiento de apertura a juicio. O sea, nosotros nos opusimos oportunamente al sobreseimiento y entendíamos que había mérito y elementos suficientes para ir a juicio, y eso lo trató conjuntamente. Fueron 2 planteos. Dice, voy a resolver 2 situaciones. Perdón, inciso 6, no inciso 5. Dice, primero el sobreseimiento conjuntamente con la autonomía del querellante. Y ese fue el primer planteo que tenía que realizar. Hace una detallada interpretación. Nosotros, y en esto vuelvo a señalar, dice extendiéndose algo ajeno a las partes, nosotros expresamente señalamos que nuestra voluntad no era que se coloque otro fiscal o que se continúe la investigación con el fiscal, sino que nos dejen avanzar ejerciendo nuestras facultades autónomas de acusación, puesto que la Fiscalía ya había emitido una opinión en cuanto a esos elementos. Y nosotros entendíamos que esa valoración que de alguna manera hizo de esos elementos además era contradictoria. Y lo señalamos expresamente, eso fue largo y por eso el juez de garantías en un momento dijo, estamos discutiendo cuestiones propias del juicio, nos limitó a nosotros en nuestra locución. La fiscal ya se había extendido detallando qué habían aportado cada uno de los testimonios, cada uno de los informes, la Cámara Gesell en la audiencia. Y luego, dice, si superamos esta etapa, vamos a pasar al control de acusación con la oposición de la defensa del sobreseimiento. Vale aclarar que cuando se dio la audiencia, la Fiscalía primero expuso las razones de su sobreseimiento, la querella adhirió a esos planteos, y luego es que nosotros nos expusimos oponiéndonos y fundando nuestro requerimiento de apertura. Oportunamente la defensora del niño también se expidió expresando que había adherido a nuestro planteo y señalando los derechos del niño concretamente en ser oídos en un tribunal de juicio. Entiendo que la doctora luego se expedirá sobre eso.
Concretamente, el planteo justamente es eso, como lo trata conjuntamente. Hay cuestiones que señala acá el señor defensor, que no son ciertas. O sea, en la audiencia el señor juez claramente dio una explicación muy clara de por qué tenía que tratarlo conjuntamente. Y entendió, dice, cabe analizar, hay uno de los minutos, luego entiendo que lo va a referir el doctor, pero dice, cabe analizar el pedido de sobreseimiento. Y ingresa a tratar eso. Cuando habla del sobreseimiento en un punto, señala justamente esta diferencia entre el pedido de sobreseimiento y no sostener la acusación. Porque tiene que ver con esto, el pedido de sobreseimiento de la Fiscalía tiene que ver con un pronóstico que hace de la acusación y no con cuestiones que hagan, o sea, no por las otras causales previas, sino por esta causal residual de entendemos que en el juicio no tenemos riesgo, o sea, evaluamos que no hay posibilidades de condena. ¿Sí? De alguna manera es eso. Entonces hay un retiro en ese sentido de la acusación. Y ahí es donde nosotros explicamos, hicimos nuestro razonamiento en torno a qué surge de los elementos de prueba y por qué hay suficiencia probatoria. El juez entendió que esto estaba debidamente fundado, entendió que había causa probable y cuando ingresó después al análisis de la acusación, entendió justamente esto, de que teníamos, volviendo propiamente a lo que tiene que ver con la audiencia de control de acusación, ingresó en la etapa de lo que sería la suficiencia de la acusación. Y es donde trata allí el pedido concreto de la defensa de sobreseimiento de alguna manera por esa insuficiencia. Y ahí entendió que estaban los elementos reunidos. Nosotros explicamos que estaban las cámaras GES, el testimonio de los chicos, donde no solo relataban lo sufrido en primera persona, sino lo que fueron testigos de lo que vivió sus hermanos. Respecto de su hermana y su hermano respecto de él. Explicamos y fundamos los testimonios de los profesionales, que son diferentes profesionales que evaluaron a cada uno de los niños, Úrsula Zucarino, Zulema Díaz, quienes dictaminaron y validaron esos testimonios. Lo explicamos y lo fundamos en razón de cómo es que surge el develamiento, cuál es el episodio en el cual Indira en primer lugar le comenta a su mamá cómo es que sucedió esto, cómo después le comentan a los chicos a lo largo de este proceso fueron develando y comentando los episodios que vivieron. Además de esto hubo otras intervenciones, hubo peritos de parte que aportaron esto y después había otros testimonios que en su momento, durante la etapa de investigación ya final, la Fiscalía no había tomado y nosotros aportamos como prueba. Nosotros pedimos que cite testigos, nos dijo que no, nosotros le ofrecimos los videos de testimonios y fundamos nuestra acusación también en esos testimonios. Son testimonios de familiares, la empleada doméstica de la familia, todos afirmaban hechos que eran relevantes y que al momento del juicio son determinantes para entender o no acreditada la materialidad de los hechos y la culpabilidad del señor Rolando. Entiendo, como señalé, o sea, primero entiendo que es objetivamente es inadmisible, el recurso formalmente inadmisible, pero ingresando al fondo, estas cuestiones de hecho y prueba son en materia de juicio, o sea, si hay un momento central para resolver estas cuestiones es el debate. Nótese que sus señorías, para poder tener calidad justamente, y aquí viene, y este es el planteo que hace el señor Piedrabuena, el doctor Piedrabuena, certeza. Para tener certeza la voy a tener luego de evaluar todas y cada una de las pruebas, luego de que ambas pruebas fueron, o sea, para que sean pruebas tienen que ser producidas en el debate y tiene que haber contradicción respecto de ellas. Es solo en ese momento donde puede tenerse una certeza respecto a esta información. Entonces, es claro el juez de garantías cuando dice, en este momento yo tengo que evaluar si tengo los elementos suficientes. Él habla de causa probable, usa esos términos, pero tiene que ver con esto. ¿Tengo una suficiencia probatoria como para justificar la apertura del juicio, la querella? ¿Lo ha demostrado en la audiencia? Pues sí, y eso es lo que ha resuelto. Por lo menos hay algunas cuestiones puntuales en cuanto a qué momento se pidió, que le voy a hacer la palabra. Muy breve, porque el tribunal entiendo que ya identificó el punto de controversia al solicitársele la aclaración al defensor sobre cuál era el agravio concretamente. La Fiscalía actualizó esa claridad en el sentido de que efectivamente hubo una controversia que finalmente no terminó con oposición de parte de la defensa, pero que la querella la planteó en la audiencia, que fue seguir solos, básicamente. Y planteó los precedentes dictados por este mismo tribunal, inclusive esta misma integración, previamente, en el caso Vallejos, y el Tribunal Superior en el caso Rivera, que confirmó la diferencia entre Barreiro y el caso Rivera, donde cuando hay
formulación de cargos por el Ministerio Público y con posterioridad el Ministerio Público desiste de continuar adelante con el proceso, el acusador particular, el querellante autónomo, puede seguir adelante en soledad porque lo que exige la jurisprudencia de Santillán, nuestra Constitución y el espíritu de nuestro Código Procesal Penal es un acusador y no un acusador público. Esa discusión se dio. Yo entiendo que el defensor le sirve omitir toda esa discusión para hacer un planteo de pedir un sobreseimiento y no lo resolvieron. Lo cierto es que el doctor Piedrabuena hace un análisis consustanciado del pedido de sobreseimiento relacionado con el pedido que hace la querella de que se rechace ese sobreseimiento, no analizando en este momento el mérito ni valorando las pruebas, porque será el momento oportuno el juicio, sin perjuicio de lo cual el doctor Roa en ese momento valoró algunas pruebas para contraponer a la Fiscalía, y pide no solamente, por eso decía lo de los videos antes del inicio de la audiencia, y esta querella, yo personalmente pido, para que no tengan que ver todo el video, los videos tienen 3 partes, parte 1, el primer video, a la hora 50 de audiencia, 1 hora y 50 minutos, yo pido que se tenga por no presentada la acusación por el Ministerio Público Fiscal, porque efectivamente no la presentó y necesita una resolución judicial que la tenga por no presentada, no basta con que no la presente y quede en silencio la Fiscalía. Solicito que en consecuencia se lo tenga por apartado al Ministerio Público Fiscal del presente caso, no a la doctora Córdoba, ni atribuyo responsabilidad subjetiva, ni ningún tipo de negligencia, sino que se tenga por apartada la institución, y además pido que se tenga por extinguida la pretensión de persecución penal pública, que es algo que no aclara la defensa, no obstante la subsistencia de la persecución penal privada que se activó a partir de la formulación de cargos y la voluntad de continuación por parte de esta querella del proceso con el requerimiento de apertura a juicio hecho en tiempo y forma por la querella particular y con la compañía de la querella institucional que no adhirió al pedido de la Fiscalía sino al de la querella. Citamos los precedentes, hubo una alocución bastante extendida al respecto y el doctor Piedrabuena se pronunció respecto del sobreseimiento no solo en los términos planteados en un minuto por parte del defensor o como lo refiere el defensor, sino también se puede ver el minuto 19 de la resolución del doctor Piedrabuena, que dura más o menos 28 minutos, es la parte 3 del video, donde el doctor Piedrabuena dice, efectivamente yo podría pronunciarme sobre el sobreseimiento en la audiencia del 168, en el caso en que usted, señor defensor, me plantee que en las cámaras Gesell, que no exista ningún mérito incriminatorio, que en las cámaras Gesell se haya dicho otro autor, no se haya individualizado el autor, los niños no hablaron, no mencionaron, lo que usted no me planteó en ningún momento. De hecho, el señor el diputado de tener la palabra ante el juez, y dijo que él podía rebatir todo lo que se dijo en las cámaras, Gesell reconociendo que en autoría se identificaba, pero que ese no era el momento para valorarlo, con lo cual no podía pronunciarse en favor de un sobreseimiento, sino que debía rechazarlo y permitir a la querella particular y a la querella institucional de la Defensoría del Niño ir a juicio, en el sentido de que esta autoría y participación no había sido desacreditada en forma absoluta por parte de la defensa, ni siquiera habían negado que eso había existido. ¿Sí? Y la Fiscalía tampoco lo había negado. De hecho, también la defensa reconoce que el requerimiento de sobreseimiento fiscal no es por desconocer la veracidad de los dichos de los niños. La Fiscalía dice, yo no desconozco que los chicos dicen la verdad. Lo que entiendo es que no, en mi prognosis no tengo pronóstico de éxito. Razonable. Por eso esta querella no pide que se obligue, que se fuerce al Ministerio Público a sentarse y acusar junto con la querella, sino que se permita ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva, ejercer el derecho a obtener una decisión jurisdiccional definitiva y que los chicos puedan ser oídos por un tribunal y no solamente por un fiscal que es parte. Ese fue el fundamento del requerimiento de rechazo del sobreseimiento y de las peticiones que detallé específicamente que fueron hechas a la hora 50 del primer video por parte de esta querella, que el doctor Velasco, entiendo que tal vez por no haber visto la totalidad del video, refiere que fueron cuestiones no planteadas siquiera por la querella. Entonces, no lo tomo como mala fe en absoluto, sino como una distracción. En ese sentido, coincidiendo nuevamente y completando lo que decía mi colega, adherimos al
a la solicitud de inadmisibilidad del recurso y que se confirme la decisión del doctor Piedrabuena y que se continúe, aclaro al tribunal, el miércoles próximo continúa la audiencia de control de acusación, porque lo que había es un cuarto intermedio para poder continuar con la narración de las pruebas que las partes ofrecieron para juicio, sostener la pertinencia de las mismas y litigar eso, que continúa este próximo miércoles, y en el interín se resolvió atender el recurso de la defensa y tratarlo. En ese sentido solicitamos que sea rechazado lo más pronto posible para poder continuar con el trámite de juicio el día 14 de febrero. Es por la mañana que continúa la audiencia de control de acusación con el doctor Piedrabuena. Aclárame este punto. Sí. En definitiva, ¿hasta dónde llegó la audiencia entonces? La audiencia llegó a la apertura de la audiencia, tuvo esa primera etapa de apartar al fiscal y consecuentemente habilitar a la continuación autónoma del querellante y luego de eso se abrió el control de acusación. Cuando se inicia la apertura de control de acusación se hace la presentación, se discute y resuelve la suficiencia de la acusación, y cuando pasamos a la etapa de producción probatoria hubo una disquisición así respecto de que la defensa manifiesta haber realizado un ofrecimiento probatorio. Nosotros no tuvimos vista de ese ofrecimiento probatorio. La defensa dice no haber tenido vista del ofrecimiento probatorio de la querella. Entonces, en ese interín, en ese momento es donde decide hacer un cuarto intermedio. Las partes, nosotros notificamos, realizó un ofrecimiento probatorio posterior la defensa, y ahora vamos a ir a discutir la admisibilidad o inadmisibilidad de las pruebas. Esa es la etapa en la que estamos. Yo en su oportunidad había requerido, entendía que la audiencia era una sola. La verdad que esto fue para mí en lo personal un tema, porque esto estaba resuelto. Si uno ve los puntos dentro de la audiencia, este punto estaba resuelto. ¿Qué punto? El punto que de alguna manera entendió que se agravia la defensa, sí, ¿no? El rechazo del sobreseimiento del Ministerio Público Fiscal al cual él adhirió. Y por eso presentaron el recurso. Nosotros en su momento yo entendía que debía agotarse la audiencia y luego sustanciarse esta audiencia. Agotarse, perdón, la audiencia de control en su totalidad y luego en todo caso sustanciarse. El problema que tenemos es que la oficina judicial no resuelve estas cuestiones, son cuestiones que terminan siendo jurisdiccionales, o sea, no son administrativas. Y la audiencia se fijó y aquí estamos. Entonces, la verdad que considero que no hay ningún tipo de gravamen que se resuelva hoy, tener certeza en esto y continuar. Está bien, pero más allá de la supereficiencia de la Oficina Judicial de Impugnación, que fija las audiencias inmediatamente, ni siquiera le da la posibilidad que terminen con lo que deben, lo cierto es que tampoco lo plantearon al inicio, como que esta audiencia se posponga hasta tanto se resuelva. Entendimos que no hay ningún problema en que se realice. Bien, seguimos entonces. Doctora, tiene la palabra. ¿Querés que te cambie de lugar? Bueno, muchas gracias. Bueno, de conformidad a lo establecido por el artículo 65 del Código Procesal Penal, me constituyo como querellante institucional. En dicha calidad, en las audiencias anteriores, me he adherido a la calificación legal, a los hechos manifestados por la querella particular. También me he adherido a continuar con el presente proceso, solicitando la continuación con la querella institucional y la querella particular, sin perjuicio del solicitamiento solicitado por la Fiscalía. Bueno, luego de la extensa, clara exposición que han realizado desde la señora fiscal y mis colegas, quiero manifestar que me adhiero en cuanto a los precedentes manifestados y a la admisibilidad del planteo realizado por la defensa. En mi carácter de defensora del niño y conforme lo establecido y el espíritu por el que tenemos la figura del querellante institucional es velar por el interés superior del niño, es decir, que el niño sea protagonista en los procesos, que es víctima de abuso sexual.
Concretamente, el niño se ve protegido por distintos tratados internacionales, hablamos de las reglas de Brasilia, por la triple vulnerabilidad, la tutela judicial efectiva diferenciada que debe ser tenida en cuenta, y es en esto que yo quiero realizar mi exposición en forma diferenciada a la realizada por mis colegas, a la que, repito, me adhiero. Los niños, niñas y adolescentes gozan de un plus de protección, por eso es importante que basarnos en el gravamen irreparable que debe tener y debe ser evaluado al momento de resolver el planteo formulado. El gravamen irreparable no lo veo que exista, que haya en el sentido del imputado, por cuanto está protegido por las garantías procesales, la doble instancia, la vía de impugnación, como manifestaba la señora fiscal. Aquí no estamos hablando de una condena, estamos hablando de una causa probable, y lo cierto es que estamos totalmente convencidos de lo que han relatado los niños. Y este relato, esta vivencia, tiene que ser manifestada a través de la Cámara Gesell al momento del juicio. Ha manifestado el doctor Piedrabuena que, conforme al artículo 168, último párrafo, esas pruebas no pueden ser producidas en una instancia anterior a la del juicio, porque justamente son objeto del juicio que nosotros solicitamos como querella institucional y querella particular. Concretamente, es este gravamen irreparable que sufriría la víctima, de las víctimas, porque son dos víctimas, padecido estos hechos tan terribles para su desarrollo físico, emocional, que es que se necesita un juicio que donde se pueda conocer la verdad y ellos puedan contar y ser escuchados de conformidad al artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. En cuanto a la continuidad, como querella institucional y la querella particular, bueno, han manifestado en forma extensa los precedentes, la Corte Suprema de Justicia con el caso Santillán, el precedente Rivera acá en nuestra provincia, y todos estos mecanismos efectivos que deben, para conocer la verdad, es a través de lograr llegar al juicio. Máximo, bueno, quiero manifestar finalmente, bueno, que nosotros tenemos el artículo 47 de la Constitución Provincial, el que obliga al Estado a realizar acciones positivas para garantizar los derechos de los niños. En este caso es el derecho a la verdad, al ser escuchados y a su desarrollo luego de una sentencia judicial. Por eso se solicita que se tenga por formulados nuevamente los cargos y se continúe con el proceso. Gracias, doctora. Muy bien, tiene la última palabra la defensa. Sí, muy brevemente. Le aclaro, conforme al reglamento, las réplicas tienen 15 minutos. No, muchísimo menos. Gracias, señores jueces. Bueno, tengo 4 personas postulando, o sea, un recurso presentado por la defensa que, en lo relativo a la admisibilidad, encontramos 4 oposiciones. La primera cuestión, si vamos a aplicar el principio de máxima taxatividad, jamás se puede postular ese principio en perjuicio del imputado. Hay relación de género a especie en cuanto a la legitimación objetiva y subjetiva. Si se puede impugnar el sobreseimiento, si se puede impugnar la revocatoria al sobreseimiento, si se puede impugnar la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba, si se enumera previamente estos autos y después dice y además autos procesales importantes, la primera interpretación que hay que hacer es una interpretación pro homine, una interpretación que tenga, enaltezca o postule el precedente Matei, y que justamente hay un juego de tensiones entre los derechos que postulan y la capacidad de recurrir. Pero vayamos a la letra de los artículos 233 y 239 y de su sola explicitación vamos a tener claro que si se puede, repito,
impugnar un sobreseimiento, se puede impugnar la revocatoria de un sobreseimiento por parte del imputado y la denegatoria de una suspensión de juicio de prueba, ¿cómo no vamos a poder impugnar la decisión que no trató el sobreseimiento postulado por la Fiscalía? Con lo cual, Fiscalía, quinta rueda del carro, como diría Alsina, si no es parte en este agravio, o sea, si no es parte en este proceso, obviamente vamos con toda la cortesía y el respeto necesario, suprimir intelectualmente lo que acaba de postular una parte no interviniente en este recurso, conforme lo decidió el doctor Piedrabuena. Ni distraído, ni falaz en mis afirmaciones. 37 minutos ocupó Piedrabuena y menos de 2 minutos jamás repitió, como escuché que dice la querella en 3 oportunidades, suficiencia de la acusación. No hubo mérito, o sea, no es que Piedrabuena antepuso, o sea, dejó de recorrer el camino de analizar el sobreseimiento postulando la suficiencia de la acusación. No, Piedrabuena en el minuto 13:52:16 dice, voy a analizar el sobreseimiento. Y nos explica lo que explicitamos, y por eso no es réplica, no voy a mejorar mi argumento, nos explica lo que acabo de postular, que ese estadio, o sea, aprendimos ese día con Piedrabuena, que eso no era el juicio, y que con que haya causa probable, debía continuar la acusación particular, y bueno, y después, en un franco ejercicio, porque, a ver, el video habla por sí solo y parece un ejercicio megalómano, dice, no, porque en mi obra yo digo que hay que tener por apartada, no sé si la han consultado. Sinceramente, nosotros fuimos a una audiencia de sobreseimiento y de la parte resolutiva y de toda la decisión, se dedicó 2 minutos al tratamiento del sobreseimiento. El desdoblamiento en las audiencias, sinceramente, entendemos que debe ser, como la cuestión del sobreseimiento fue concluida ese día, con esos 2 minutos, y hay una discordancia entre parte resolutiva y lo que manifiesto, entendemos que existe esa arbitrariedad. O sea, simplemente esta es la réplica, ni me distraje, la petición de la Fiscalía es muy posterior a lo que él venía comentando que durante el transcurso de la audiencia, que se la tenía que tener por apartada. Repito, la cuestión de la legitimación, entendemos que quien puede lo más, puede lo menos, que la taxatividad no puede ser sopesada en perjuicio del propio imputado, y sinceramente lo que pretendemos es litigar el sobreseimiento en tiempo y forma. A 13 meses de denunciado este señor, ha pronosticado por 3 fiscales distintos que iba a ser sobreseído, y a audiencias interminables, como esta, de 6 horas, para concluir en una decisión de 37 minutos, en las cuales, repito, buena fe procesal, no es que se sopesó o Piedrabuena dijo, no, la acusación es suficiente, acredita el extremo de suficiencia, por eso yo no trato el sobreseimiento. No dijo nada de eso. Van a recorrer los 37 minutos de su decisión, y no es, ojo, hubiese sido un buen ejercicio decir, hacer un análisis conjunto y decir, bueno, no sobreseo porque entiendo que hay mérito para seguir adelante con la acusación. No, en el minuto 13:52 él dijo, ahora trato el sobreseimiento. Y paso seguido, si resuelvo esta cuestión, entro en una audiencia de control de acusación. Con lo cual la audiencia de sobreseimiento concluyó en el minuto 13:52 y con la decisión, fíjense qué paradojal, de tener por no presentada la acusación, de no pronunciar una sola palabra en la parte resolutiva respecto del pedido de sobreseimiento. Eso es todo, gracias. Muy bien. Doctor Varecio, ¿alguna consulta? Doctor Cabral.
Y por ahí no tiene mucho que ver por ahí con los agravios, pero me interesaría saber si respecto del pedido de apartamiento del Ministerio Público Fiscal hubo oposición de la defensa, del Ministerio Público Fiscal o... No la hubo. No la hubo. Yo sí, doctor Henrique, para que me quede del todo claro. Su agravio, como ya dijimos, radica en que usted afirma que el doctor Piedrabuena no fundó el rechazo al sobreseimiento. Sin embargo, me dice que en el minuto 13:52 Piedrabuena dice, bueno, ahora vamos a analizar el pedido de sobreseimiento. Entonces, no entiendo, ¿lo analizó o no lo analizó? Bien. ¿Su agravio es que no le dedico un párrafo en la parte resolutiva o no lo funda? Bien, yo en el escrito, y vuelvo a repetir, no quiero inducirlo a error, es a las 13 horas 52 minutos, no es en el minuto, 13 horas 52 de esa decisión de 37 minutos. Hay fundamentación aparente, ¿me explico? Hay fundamentación aparente. Y no analiza, o sea, yo digo, no... Es prueba palmaria de la falta de análisis, que en la parte resolutiva nada se dice. Si uno ve la resolución, se la puedo poner a disposición del tribunal. Si ve la resolución, dice tener por no presentada la acusación. No dice una sola palabra respecto al sobreseimiento, que era la audiencia. Acá se sumaron 2 audiencias, fue una decisión de la oficina. La audiencia de sobreseimiento, de oposición al sobreseimiento, y la audiencia de control de acusación. Está bien. Bueno, ¿algo más? No. Vamos a pasar a deliberar. Declaro cerrado el debate. Perdón, señor. Antes que pasemos a deliberar. Yo creo que una persona, un ciudadano común como yo, que esté involucrado en este tipo de actividades totalmente, lo voy a decir así, los hijos son reflejo de los padres. Estos chicos vinieron hasta el último día que se fueron a mi casa, nadie los fue a buscar nunca, siempre vinieron, eran amigos de mis hijos, y uno entra en una etapa de embudo con esto que la verdad no merezco estar pasando esto, no se lo deseo a nadie. Yo creo que desde el primer momento cuando cayó la denuncia en mis manos dije, es totalmente descabellado. Era una denuncia donde decía que yo tocaba a mis propios hijos, que vinieron acá en minoridad, los traje a los dos con sus libretitas, con sus cosas, y le dije a Pablo Cabezas, que es el que le tomó el psicológico, por favor preguntale todo lo que quieran. Hay 5 chicos que dijeron que esto nunca ocurrió, y que los mismos querellantes, los denunciantes, los involucraron. Resulta que en la segunda GESEL el chico está solo conmigo. Esto yo creo que tiene que ver más, con gente grande, tratando de hacer decir a los chicos cosas que los chicos no quieren. Y yo lo dije perfectamente en la audiencia del 28 de abril, dije, esta gente me quiere hacer daño. Yo quiero creer que esto fue un malentendido, realmente, porque la verdad es que me han hecho un daño moral, acá ahora no están acá, pero me han hecho un daño moral, un daño psicológico con esto, y el daño que me le están produciendo a mi familia con todo esto es terrible. Yo soy una persona de bien, soy odontólogo y trabajo socialmente, trabajo fuera y atiendo muchos adolescentes, atiendo niños. Me han hecho la pericia psicológica, la que me he propuesto a la pericia psicológica, me la ha hecho el doctor Flavio De Angelo, se las leo si quieren. Traje mis certificados de ética profesional, yo nunca tuve un problema, no tengo antecedentes penales ninguno y nunca tuve un problema con nadie. Me parece totalmente descabellado, porque esto había empezado como una corrupción de menores, ustedes saben lo que es una corrupción de menores, con filmar chicos, que eso era todo mentira. Esto es lo subjetivo, lo que queda, porque en realidad el objetivo que se investigó se demostró que no fue. Y estos subjetivos están tratando de complicarme la vida con algo que es totalmente subjetivo. A ver si ocurrió o no ocurrió, que es
no lo van a poder demostrar aparte, porque esto es mentira. Y lo quiero decir lo digo con toda la fuerza, porque no puede ser que un ciudadano normal como yo lo tengan con esto. Realmente no lo puedo creer. Y discúlpenme si me pongo así, porque la verdad es que me he propuesto a todos. Yo cuando me cae la denuncia en mis manos, me comunico con él y vamos a todos lados, hablé por todos lados. Ya esto lo que digo lo dije 1000 veces. Hay 5 chicos que dicen que esto no ocurrió. Se llamaron a 7 testigos por parte de la Fiscalía, se hicieron 3 cámaras Gesell, una entrevista, se pidieron los psicológicos, fueron a la minoría los chicos, todos, algunos no lo dejaron, pero bueno, yo me puse a disposición de la justicia de primer momento. Y creo que cuando termina la etapa, con todo lo que se investigó este caso, ya no hay más. Creo que ya esto está terminado. Los doctores lo saben, están buscando un indicio de oportunidad, están viendo a ver cómo. Realmente esto no ocurrió nunca. Y lo quiero decir, porque cómo se develaron los abusos, que se los develó la propia madre de los chicos. Así mismo, porque ustedes fíjense, porque siempre tienen que ver ustedes también la otra parte, porque esto es así. Asimismo debo mencionar en relación a la forma que fueron develados los abusos por parte de los menores, que si bien en forma espontánea que mi hijo, haciendo el gesto abriéndoselo cachete de la cola, que es lo que indica la madre con una alarma, díganme qué alarma es que un chico de 4 años le muestre la cola a una chica de 5. No es alarma para nadie eso. Para esta mujer sí, es una alarma. Y ahí nomás me pone a mí, dice, estaba el papá y te metió el pito, y te metió el pito en la cola. Esto empieza, la punta del ovillo es esa. Y después hace una psicosis familiar que termina en una bola de nieve. En todo esto, que yo me encuentro con un juicio después de 12 meses de investigación, donde tengo mi psicológico. Por favor, présteme atención, porque yo la verdad que necesito... Sí. Necesito decirlo porque esto... El doctor Flavio De Angelo puso, se trata de un individuo de normalidad psicológica que se caracteriza por ser idealista, sociable, comunicativo y afectuoso, a la vez que algo ingenuo respecto a sus relaciones sociales, y que inhibe sus impulsos agresivos gracias a un mecanismo sobre control que lo torna más sumiso y cauteloso en su afrontamiento vital. Puede ser en extremo sensible con respecto a los demás. Puede ser, dice, la elevación de la escala suplementaria RT73, que no sé lo que es, indica que sostiene valores aceptables con sentido de la justicia y de la propiedad, altas normas a seguir y sentido de la responsabilidad. La condición psicológica descrita no alcanza a reunir requisitos clínicos, estadísticos y descriptivos para el diagnóstico de trastorno psicopatológico o trastorno de la personalidad, como son dables encontrados asociados a una parafilia. No surgen variables psicológicas alteradas, compatible con la psicología de un abusador sexual. Yo no tengo perfil para esto y me han investigado todo, porque yo traje mi certificado de ética profesional, más mi psicológico, más todo mi material electrónico, más lo que dicen los testigos, más todo lo que se ha investigado en esta causa, es extremo. No se puede investigar más que lo que pone la fiscal para dar el sobreseimiento. Por eso no merezco, la verdad, ir a juicio. No lo merezco, discúlpeme. O sea, acá están los WhatsApp que me mandaba la madre a mi mujer, 4 días después que los chicos hayan ido, porque se fueron el 1 de septiembre, el 4 de septiembre, los extraña un montón, está desesperado por ir a su casa. Se lo dice el chico a la madre esto. No se puede creer que esto haya ocurrido en mi casa por toda la prueba. Yo tengo prueba escrita. Esto es todo objetivo. Esto es todo objetivo. Y tengo muchas pruebas objetivas. Entonces, yo creo que también la querella tiene que ponerse la mano en el corazón y con un poco de ética decir basta ya. Porque a mí el daño que me están haciendo es terrible. Eran 2 chicos que venían, un chico, porque la nena no venía nunca, pero un chico que venía a jugar siempre a mi casa, nada más, como vienen un montón. Y todos los demás
los cuales lo involucran los denunciantes, porque los denunciantes llaman por teléfono a testigos para que vayan a declarar a favor de ellos. ¿Y qué pasa? Los testigos van a las dos madres que están involucradas, que son de chicos que vienen todos los días a mi casa, dijeron que esto nunca pasó. Tanto las madres como los chicos. Bueno, creo que quedó claro su punto, señor. Gracias. El tribunal pasa a deliberar. No puedo decir exactamente cuánto nos va a llevar. Calculo que no menos de 40 minutos. Bueno, el tribunal ha deliberado y ha adoptado una decisión por mayoría. Por mayoría tanto en la cuestión de la admisibilidad como en la cuestión relativa al agravio de fondo. Esto es, a aquel que sostiene que el juez no fundó o no valoró debidamente los argumentos por los cuales la Fiscalía solicitó el sobreseimiento. En cuanto a la admisibilidad, yo voto en minoría. Considero que el presente recurso de la defensa es inadmisible en los términos del artículo 233. Y con esto no quiero ser novedoso, me remito simplemente a lo ya dicho por el Tribunal Superior en el caso Guzmán y en el caso Vitali, que fueron citados por la Fiscalía. No puede ser considerado un auto procesal importante porque no cumple con los requisitos legales para que así sea. Un auto procesal importante debe ser definido como aquel que genera un agravio o un agravio de imposible reparación ulterior. No es el caso. En todo caso, no existe un derecho... ¿Está cerrada la puerta? No, de ahora en más que quede abierta en las audiencias de impugnación. ¿Ok? Sí, hago una pequeña disquisición. La puerta debe quedar abierta porque de esa manera se garantiza plenamente el ejercicio de la ciudadanía de poder informarse. Si alguien quiere entrar a esta sala, debe poder hacerlo. Continúo con el fundamento. Decía, no es un auto procesal importante porque, desde mi punto de vista y siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia, deben considerarse autos procesales importantes aquellos que causan un gravamen de imposible reparación ulterior. Y en este caso no existe un gravamen de esa magnitud, toda vez que lo que está en juego es el hecho de que el acusado sea o no sometido a juicio. No está en juego su declaración de culpabilidad o inocencia. Y no existe un derecho constitucional a no ser sometido a juicio. A cambio de ello, paradójicamente, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Santillán, sí existe un derecho constitucional de todas las partes de sostener su pretensión en juicio. Concretamente, la Corte en ese fallo dijo: todo aquel a quien la ley le reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma, citando fallos 268, 266, considerando segundo. Con lo cual, desde este punto de vista y por estos argumentos, considero que el recurso intentado por la defensa debe ser rechazado. ¿Cabral? Sí, en cuanto Perdón, debe ser declarado inadmisible. Cometí un furcio. En cuanto a la admisibilidad del recurso presentado por la defensa, contrariamente a lo sostenido por el doctor Repetto, entiendo que es admisible como acto procesal importante. Y sin perjuicio de no desconocer el precedente Guzmán y lo dispuesto por el artículo 227 del Código Procesal, que establece que la taxatividad de los recursos y el derecho a impugnar una decisión solo corresponde a quien le sea acordado, también dicho artículo menciona que les cause un agravio, y es verdad que la jurisprudencia ha dicho que este agravio no sea de reparación ulterior. Amén de ello, las decisiones y los autos procesales importantes
tienen que ver con contra aquellos actos que no sean absolutamente arbitrarios, porque los actos absolutamente arbitrarios y que no tienen fundamento alguno se convierten en de difícil reparación ulterior. Y la parte tiene derecho a que sean revisados porque toda decisión judicial debe estar debidamente fundada y no puede ser por el mero capricho de un juez. Por tal razón entiendo que independientemente del código de lo establecido en el artículo 227, el artículo 233, cuando establece el acto procesal importante, incorpora todos aquellos actos que se convierten arbitrarios al no dar fundamento de su decisión. Y por tal razón es que entiendo que en el presente caso corresponde declarar la admisibilidad formal del recurso presentado por la defensa, por entender que dicha decisión justamente tiene que ver con no tener un fundamento. Eso todo. Bueno, teniendo que dirimir la cuestión entre los dos colegas, voy a adherir a lo manifestado por el doctor Alejandro Cabral, en el sentido de que esto entiendo que es un acto procesal importante y asimismo tengo en cuenta el agravio esgrimido por la defensa en cuanto a que existiría arbitrariedad en la fundamentación por ser la misma aparente. En ese sentido, no puede escapar a lo que luego en el fondo de la cuestión voy a decidir, que esta reparación en esta instancia merece ser revisada. Y esto tiene que ver con el sentido común también, porque no solo escuchar lo que dice el señor Rodríguez, sino también lo que nos podría pasar a cualquier ciudadano común. Es decir, cualquier ciudadano común que esté, al que se le hayan formulado cargos y que se le acuse sobre un delito contra la integridad sexual, en este momento de la sociedad en donde está todo tan convulsionado, esto representa un escarnio público de difícil reparación. Habida cuenta de que luego puede venir o no una sentencia absolutoria o condenatoria, pero ¿cómo le explica a la sociedad una persona que ha sido acusada por un delito tan grave que él no lo ha cometido? Entonces, entiendo eso sin perjuicio de no significa emitir un juicio de valor sobre la ha entendido de que este agravio esgrimido por la defensa puede ser reparado en la sentencia definitiva, entiendo de que el sentido común nos indica absolutamente lo contrario. Tanto el escarnio público al que es sometido el imputado y también lo que dice la opinión pública tiene que también sopesarse en la decisión y por lo tanto, sin emitir un juicio de valor, el recurso debe declararse admisible en función del artículo 233 y del Código Procesal. Por lo tanto, voto por la admisibilidad del mismo. Pasando a analizar el fondo de la cuestión planteada, el doctor Cabral va a hacer el primer voto y yo voy a hacer la disidencia. Muy bien. En cuanto a la cuestión de decidir si efectivamente el señor juez resolvió el pedido de sobreseimiento efectuado por la Fiscalía y que fuera adherido por la defensa, luego de ver todo el video encuentro que efectivamente entiendo que la fundamentación es aparente, porque digamos acá lo que se planteó es
la Fiscalía menciona de que no tenía una causa suficiente, la querella menciona de que sí. Y esta es la tensión entre ambas partes. El juez simplemente menciona la causa probable, pero no da fundamento. ¿Por qué existe causa probable? Simplemente en determinado momento de todos los 37 minutos dice, bueno, hubo 2 cámaras Gesell supuestamente validadas por los profesionales intervinientes. Esto supuestamente sería todo el fundamento. Cuando la Fiscalía explicó acabadamente los motivos y las razones por las cuales estaba solicitando el sobreseimiento y por las que no existía una causa probable. Entonces, en este contexto, en donde la Fiscalía menciona que no hay causa probable y la querella refiere de que sí hay causa probable, el juez debe resolver la controversia y explicar las razones por las que sí entiende que existe una causa probable. Y esto no es necesario porque en función de los argumentos de las partes, no es necesario a veces llegar al juicio, digamos, para poder decidir. Otras veces, por supuesto, que hay cuestiones que tienen que ser debatidas y deben llevarse a juicio para poder, digamos, decidir. Pero en este caso es distinto, porque hay un pedido de sobreseimiento efectuado por el fiscal y un pedido de acusación efectuado por la querella. Y acá estaba la tensión entre ambas partes y, por supuesto, el haber adherido a la defensa. Y esto es lo que tenía que resolver el juez. El juez, en definitiva, termina resolviendo por otras razones diciendo hay una no acusación por parte de la Fiscalía y hay un pedido de acusación de la querella y yo no puedo limitar, digamos, la actuación de la querella y el fallo Santillán que le da derecho a todos a ser oídos en determinado momento del juicio. Por otra parte, el fallo Santillán también es aplicable al imputado, o sea, tiene derecho a ser oído, a ser escuchado, todas las partes en el proceso y debe resolverse conforme a ello. Entonces, esta es justamente la tensión que se produjo. Hay 2 partes, una parte es la Fiscalía y la defensa, la otra parte es el acusador institucional, la Defensoría del Niño y el querellante particular. Y esto es lo que debería haber resuelto el juez. El juez, en definitiva, termina resolviendo como una cuestión distinta, diciendo, bueno, puedo ir solo, pero no resuelve en definitiva el sobreseimiento o las 2 palabras que refiere, simplemente decir de que hubo 2 cámaras Gesell y que supuestamente eso está validado. Considero que ante los argumentos dados por la Fiscalía de que no había causa probable, debería haber fundado suficientemente. Por tal razón, considero que debe declararse la nulidad del fallo efectuado por el doctor Piedrabuena, reenviar un nuevo juez para que dicte nuevo fallo conforme a derecho. Eso es todo. Muy bien. Yo no puedo acompañar esta posición. Mi disidencia radica en entender que lo que acontece en la audiencia de control de acusación no puede, desde mi punto de vista, implicar la sustanciación de casi un antejuicio en el cual se valore la prueba que no se produjo, la prueba que solo mencionaron las partes para sostener la verosimilitud de su acusación. Creo que hubo un fundamento, sin duda escueto, pero el hecho de que haya sido escueto no está relacionado con una actitud censurable del juez, sino con las condiciones propias de lo que se discute en una audiencia de control de acusación. Insisto, en esa audiencia no se produce prueba, en función de lo cual el juez no puede hacer una valoración
in extenso y profunda de esa prueba para determinar si hace o no lugar a un sobreseimiento. El juez, en todo caso, valora lo que las partes le afirman sostener, le afirman que van a sostener en el juicio con pruebas. Por ejemplo, en el caso concreto, el juez Piedrabuena menciona a las 14 horas o en el minuto 23, es lo mismo, que los acusadores particulares sostienen su caso, entre otros elementos de prueba, básicamente en los testimonios prestados en cámara Gesell y en la validación de estos. Claro que el juez no hace una valoración de esos testimonios en cámara Gesell porque eso implicaría producir la prueba. Y eso, como dijo el juez Piedrabuena, es propio del juicio. Sería absolutamente incorrecto producirlo previo al juicio, porque sería adelantar el juicio, sería hacer el juicio en un momento procesal inoportuno. Con lo cual, el grado de fundamentación que debía tener lo tuvo. Lo que dijo el juez, con mayor virtuosidad o menor virtuosidad, según cada uno lo pueda interpretar, es el fiscal legítimamente interpretó la prueba que él dice tener y considera legítimamente que no tiene una probabilidad de ganar este caso, con lo cual decide no llevarlo a juicio porque está convencido que va a perder, pero a su vez hay dos acusadores, no uno, dos, el querellante particular y el querellante institucional, que sí consideran que con las pruebas reunidas van a tener una resolución favorable a su pretensión, es decir, van a lograr una condena con el riesgo que ello implica, con el riesgo que implica perder un juicio, el riesgo que implica ser condenado en costas o cualquier otra vicisitud jurídica que puede implicar perder un juicio, tener un juicio civil, etc. Pero no se le puede pedir más que eso al juez de garantías. Y el juez de garantías hizo lo que en este caso podía hacer. Quizá no de la mejor forma. Critico, desde el control de constitucionalidad que me permite esta audiencia, en los términos del artículo 229, si mal no recuerdo, que por ejemplo haya apartado a la Fiscalía. Que la Fiscalía no sostenga una acusación no quiere decir que deje de ser parte, porque la Fiscalía en los términos del artículo 120 tiene un doble rol. Uno es el de sostener una pretensión y otro distinto y no incompatible es el de sostener la legalidad del proceso. Con lo cual, la Fiscalía no puede ser apartada, debe permanecer en el juicio. Claro que no tiene una pretensión, con lo cual le estará impedido hacer un alegato de apertura porque no tiene una pretensión, pero sí podrá hacer un alegato de clausura, incluso instando la absolución, porque en función de lo que vio y en función de respetar la legalidad del proceso, puede sostener que es correcta la posición de una u otra parte. Esa es mi interpretación, por lo menos, del artículo 120. En función de ello, no creo que exista, en cuanto al fondo de la cuestión, una resolución absolutamente infundada. Está fundada y acotada a la posibilidad de fundamento que tiene el juez en esa instancia, por lo cual considero también que no debe hacerse lugar al fondo del recurso planteado. ¿Te parece? Bueno, teniendo que dirimir la cuestión entre los dos colegas, en primer lugar, algunas cuestiones previas. Respecto de lo manifestado en último término por el doctor Repetto, también comparto esa opinión en el sentido de que el fiscal no debió ser apartado y que otro fiscal entienda en la causa. Eso no fue lo resuelto por el doctor Piedrabuena. Yendo al fondo de la cuestión, entiendo de que existe una arbitrariedad por fundamentación aparente de parte del doctor Piedrabuena, en el sentido de que al dictamen de la Fiscalía, al requerimiento que efectúa la Fiscalía solicitando el sobreseimiento, existe una verdadera contradicción entre lo que propone la Fiscalía y lo que propone la querella. Por un lado, termina analizando, es decir, él dice que no hay causa probable
pero no da los fundamentos de por qué no hay causa probable. Y en ese sentido desecha absolutamente el dictamen de la Fiscalía sin decir ni dar razones, fundamentos de por qué lo desecha. Y en cambio al de la querella dice de que existe una causa probable en función de las cámaras Gesell que han sido sometidas a los menores. Es decir, de que hay un desbalanceo entre la atención que tiene la pretensión pública y estatal y la atención que genera la acusación privada. Por lo tanto, entiendo que ese desbalanceo afecta la fundamentación, convirtiéndola en una mera, por ahí casi disconformidad de parte del doctor Piedrabuena, en el sentido de rechazar lisa y llanamente la pretensión de la Fiscalía y hacer lugar a la pretensión de la querella particular y la adhesión de la Defensoría de los Derechos del Niño. Sin perjuicio de ello, no está en tela de juicio ni ha sido objeto de controversia la función que tiene la querella una vez formulados los cargos. Por lo tanto, la querella tiene plena autonomía a partir de ese momento. Lo que en realidad estamos discutiendo en esta instancia es si la resolución dictada por el doctor Piedrabuena tiene visos de arbitrariedad o no. En ese sentido, yo entiendo de que es arbitraria por no haber dado fundamentos específicos y claros respecto del pedido de sobreseimiento instado por la Fiscalía y al que dirigió la defensa. Por lo tanto, voy a votar por anular la resolución del doctor Piedrabuena para que intervenga otro juez y que evalúe nuevamente en una nueva instancia si esas solicitudes son pertinentes o no, sin emitir un juicio sobre el fondo de la cuestión. Por lo tanto, ese es mi voto. Muy bien. Siendo estos los votos y los fundamentos, antes de formalmente dar la parte resolutiva, considero, y lo digo dentro de los fundamentos por si mis colegas quieren hacer algún agregado, que se da una particularidad y es que esta audiencia, en la cual se está revocando una decisión adoptada en el marco de esta audiencia y que además por mayoría se está apartando al juez, lo paradójico es que continúa, tiene fecha para seguir estos días. Con lo cual no queda otra alternativa que revocar íntegramente la audiencia de control de acusación, apartar al juez que intervino, que venía interviniendo, y indicarle al nuevo juez que en la nueva audiencia que se inicie de cero deberá, frente al pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, fundar debidamente el rechazo o no de esa decisión. ¿Quiere agregar más, doctor? Sí, pero a modo de obiter dictum y corre por mi exclusiva cuenta esta cuestión. A los fines de el control de constitucionalidad oficioso que tiene este tribunal, yo entiendo de que habría que la querella particular debe informar a su representado del resultado de esta audiencia en función del artículo 67 del Código Procesal. Asimismo, entiendo de que a los fines de evitar posibles nulidades, la querella, en mi opinión particular, debe concurrir a las audiencias o munida de un poder especial o acompañada por la víctima, ya que la víctima integra la personería de la querella. En ese sentido, entiendo de que la víctima debe estar presente en la audiencia acompañada por su abogado defensor o, en su caso, tener un poder especial.
yo creo que eso ha sido invariablemente lo que se ha venido sosteniendo y le pido a la querida particular que arbitre los medios para que esta situación no se repita. Sí. Muy bien, en función de todos los argumentos expuestos, el Tribunal de Impugnación resuelve, por mayoría, en primer lugar, declarar la admisibilidad formal del recurso intentado por la defensa. En segundo lugar, también por mayoría, hacer lugar al planteo de la defensa y, en consecuencia, revocar lo resuelto por el juez de garantías en la audiencia llevada a cabo el día 19 de diciembre del año 2007, lo que implica, además, colateralmente, ordenar a la oficina judicial deje sin efecto la audiencia que estaba prevista para continuar el control de acusación y se disponga una nueva audiencia que debería iniciarse desde cero con la elección de un nuevo juez para que intervenga en la causa, debiendo, en caso de que se vuelva a presentar un pedido de sobreseimiento de cualquier parte, fundar debida y acabadamente su resolución haciendo lugar o no a este planteo, sin costas para ninguna de las partes. Eso es todo, buen día. Su señoría, solicitaría, si se me permite, a modo de aclaratoria, requerir algunos puntos. Sí, claro. En primer lugar, en atención al obiter dictum del doctor Varecio, aclarar, y no fue cuestionamiento de las partes, porque el resto de las partes lo sabían. Yo cuando me presenté en carácter de apoderado y patrocinante. Si bien no lo presenté aquí, esto ya se encuentra agregado en el legajo, un poder general con facultades especiales para querella penal conferido por nuestros representantes. Está bien, no, lo que sucede, doctor, es que usted cuando hizo su presentación lo dijo que lo hacía en calidad de patrocinante. Representante y patrocinante. Está bien, en representación, quedó digo, quedó claro. Quedó aclarado. Agradezco la aclaración, a futuro invocaré en razón del poder conferido ante el escribano X y daré los datos. Eso como primera aclaración. La segunda, yo les solicitaría a su señoría si tienen bien aclarar un punto que para mí me interesa en esta resolución, dado que en el fallo Rivera oportunamente se tuvo por apartado a la Fiscalía y ese fue el criterio que se mantuvo en esta instancia, y ahora por lo menos dos de los magistrados se han expedido. El doctor Repeto, si no entendí mal, sosteniendo que el representante del Ministerio Público Fiscal debe mantenerse en la audiencia en su carácter de control de legalidad, y por su parte el doctor Varecio en ese punto, cuando adhirió, dijo debe apartarse al fiscal e intervenir otro fiscal. Sobre este punto el doctor Cabral nos ha expedido y yo solicitaría una aclaratoria a todo el tribunal sobre este punto, dado que si volvemos a tener esta disquisición ante el juzgado de garantía, este punto estaría bueno que quede claro desde aquí y evitar posibles recursos posteriores. Hago mi voto en la aclaratoria y le doy después la participación a mis colegas. Fue revocada la totalidad de la resolución del doctor Piedrabuena, con lo cual también fue revocada el apartamiento de la Fiscalía, con lo cual en la nueva audiencia deberá ver qué sucede y cómo actúa el nuevo juez. Por eso, perdón, me permito... Sin perjuicio de... ¿Puedo hacer un obiter dictum? Claro, ¿cuál es el criterio? Puedo hacer un obiter dictum y sacarlo de la duda. En lo que a mí respecta, obiter dictum mediante, es lo que dije con claridad. Para mí, el fiscal tiene una doble función, según yo interpreto el artículo 120 de la Constitución. Reconozco y admito que hay otras interpretaciones igual de válidas. El fiscal debe intervenir siempre, porque si bien es una parte igual que todas, tiene la particularidad de ser una parte esencial, porque el artículo 120 de la Constitución además le otorga el deber de controlar perdón, la legalidad del proceso. En función de ello, cualquier juez que decida por alguna razón apartar, podrá en todo caso, como sostuvo el doctor Varecio, apartar al fiscal que está, pero no al Ministerio Público. Deberá ser reemplazado por otro fiscal para que continúe con su segunda función, que es la de control de legalidad. Doctor, ¿quiere agregar algo? No, yo entiendo que esto fue un obiter dictum, no fue algo que fuera planteado por las partes. Creo que no corresponde que nos expidamos sobre este punto, que vamos allá del tema, porque además hay un montón de cuestiones que se encuentran involucradas, digamos, en este tipo de resoluciones que podrían afectar a todo el proceso. Desde si consideramos de que hay o no
querellante autónomo, si cuando se permite que continúe, digamos, la querella en forma autónoma, esto se transforma la acción pública en acción privada, y son todas cuestiones que afectarían si tiene que estar o no presente el Ministerio Público. Entonces creo que esto es una cuestión de obiter dictum y que no fue lo planteado en esta audiencia, y por eso no me expedí al respecto. Bueno, a modo también de obiter dictum, compartiendo la opinión del doctor Repetto, entiendo que el órgano estatal, que es el Ministerio Público Fiscal, debe seguir presente en la causa. Si la doctora Titanti no comparte la opinión, habida cuenta de que ella ha dicho de que su dictamen es a favor del sobreseimiento y no está de acuerdo con continuar, yo creo que el fiscal jefe deberá designar un nuevo fiscal para que efectúe el control de legalidad de la misma. Bien, con esto doy por concluido la audiencia, con una última aclaración a la oficina judicial, quizá no quedó claro, o mejor dicho, para evitar cualquier confusión, el tribunal revocó la audiencia, lo decidido en la audiencia de control de acusación en todos sus términos, y dispone que la oficina judicial convoque una nueva audiencia de oficio, que no espere que ninguna parte requiera una solicitud para sustanciar una nueva audiencia, sino que a la brevedad posible la propia oficina convoque a las partes a la respectiva audiencia. Con un nuevo juez. Eso es todo. Buen día. Audiencia de sobreseimiento también. Sí, claro. Porque, No, a ver, se revocó. No, es una nueva pedido de aclaración. Pero... Eso sería una aclaratoria. Claro, es un nuevo pedido de aclaratoria. Se revocó la decisión adoptada. Lo que suceda en la nueva audiencia habrá que resolverlo en la nueva audiencia. Pero por podrá la venir. Denominación, la claro. UFIJU, digo, audiencia de tratamiento del sobreseimiento y de control de acusación. Se denomina Porque así. también está el requerimiento nuestro. Sí, para exactamente. tratar. Es todo. Está bien, formalmente se Por el podrá. principio de concentración es todo. Para no confundir a la Está bien. UFIJU, nada más. Sí. Perfecto. De todas las peticiones de las partes. Porque Exactamente. Perfecto. Perfecto.